nací en Asunción y era un niño muy curioso. Allí siempre me preguntaba qué pasa, cómo es esto, por qué. Y mis padres, por suerte, nunca me suprimieron ni la curiosidad ni la autoestima. Entonces, aunque los amigos se reían de mí, todo iba bien. Quería ser músico. Pero un día todo cambió. Estaba jugando en la casa de unos primos, donde iba a menudo, pero se me ocurrió investigar un poquito la casa y de repente me encuentro con el taller del tío Miguel. Y eso fue como descubrir un mundo mágico, porque el mundo de la electrónica me comenzó a fascinar de repente. Allí se arreglaban las radios de transistores que recién llegaban al país, que eran pequeñas, no necesitaban electricidad, etc. Y que realmente revolucionaron el interior del país, porque se imaginan, no había electricidad en ninguna parte, y entonces era difícil conectarse con el resto, pero estas radios permitieron que los lugares más recónditos del país se conecten con el resto del mundo. Y así influyeron mucho más de lo que normalmente pensamos. Perdón. Después, el tío me regaló un soldador y un motorcito y ya quedé hechizado. Ya sé que es muy difícil para mucha gente decidir qué va a hacer cuando crece, cuando sea grande. Pero para mí ese momento fue como estar en un aeropuerto, las luces de la pista estaban encendidas y yo sabía exactamente qué rumbo iba a tomar. Solo faltaba crecer un poco y despegar. Para poder despegar ingresé a la universidad, a la Facultad de Ingeniería y al Instituto de Ciencias. El profe era Juan Carlos Lebrón y él me permitía jugar con los equipos que habían ahí, que nadie usaba, y así aprendí mucho con él. Al tercer año conseguí una beca para ir a Estados Unidos y allá fui. Pero antes de ir, un amigo español me dio un consejo insólito. Me dijo, por favor, no vayas a compartir tanto tiempo con los latinos, que es lo más fácil. Aprender la cultura local, imbuirte de la cultura local. Eso no significa que uno desprecie su cultura o se olvide de su cultura, sino que pueda expandir su horizonte aprendiendo una cultura nueva. Me pareció muy bien. Y me dijo, así podés tomar mejor ventaja de las oportunidades que se presentan. Después, al terminar el doctorado, me ofrecieron un postdoctorado en Inglaterra, en la Universidad de Liverpool. Liverpool era una ciudad pobre, olvidada después de la Revolución Industrial, pero me acordé que los Beatles prosperaron allá. Entonces me fui. No podía ser tan malo, ¿no? Bueno, allí pude construir este aparato que ven y que estaba conectado con un acelerador grande y me permitió hacer trabajos originales. Entonces pude publicarlos y los otros científicos tomaron nota. Y al terminar allá aparecieron dos ofertas que francamente me representaron un gran dilema. Una era volver al Brasil, a la Universidad de Campina, y acercarme un poco más a mis raíces. Y la otra era... falta algo aquí. Bueno, pero no importa. La otra era ir a la Universidad de Cambridge como investigador. Esa es una universidad legendaria donde se donde se formularon muchas de las ideas que afectaron a la ciencia y al mundo por los últimos 800 años. No pude dejar pasar eso. Después de que... amigos me decían, pero ¿por qué te vas allá? Los paraguayos no son tan bochos, te vas a perder allá. ¿Por qué no venís al Brasil? Pero yo seguí el mismo consejo que me dio mi amigo. Y cuando llegué a Liverpool ya me imbuí de la cultura inglesa. Y a mí me parecía normal, era como ir a la esquina. Entonces me fui. Y realmente fue fabuloso. Después de 7 años de investigar, de enseñar y de disfrutar de la cultura inglesa, volví a Estados Unidos como profesor en la Universidad de Illinois, en Chicago. Y ahí aún estoy. Y allí lo que hago es enseñar a los estudiantes que comienzan recién y también enseñar a los estudiantes graduados que quieren van a ser doctores después en física. Bueno, ¿qué es lo que investigamos? ¿Qué queremos hacer? Bueno, ustedes saben que la corriente va de un lugar al otro por cables de cobre. Por ejemplo, se va de Itaipú a Asunción por unos cables de cobre y
lo que pasa es que esos cables tienen resistencia. Cuando circula la corriente, sube la temperatura del cable. Es como siempre cuando hay resistencia, se calienta algo, ¿no? Bueno, y si esa resistencia, ese calentamiento puede ser muy útil. Por ejemplo, podemos usarla en la tostadora, en los hornos eléctricos o en las estufas para para calentarnos en el invierno. Pero también tiene su lado negativo. Si calentamos los cables demasiado, se incendia la casa, y si todos lo hacemos, se incendia también la subestación de la Andes. Entonces, desde el comienzo del uso de la electricidad, sabíamos que cuando se baja la temperatura, baja la resistencia del cable. Y entonces en 1911, un holandés, Heike Kamerlingh-Onnes, trató de obtener las temperaturas más bajas y consiguió llegar a menos 269 grados. Y se vio que se volvió líquido el gas helio, que nunca había existido. Y cuando este científico famoso ve una cosa nueva, ¿qué hace? Hace lo que hacen los niños, pone algo adentro a ver qué pasa, ¿verdad? Por suerte no puso los dedos. Pero en fin, él quería ver cómo la resistencia del material variaba de acuerdo a la temperatura, si bajaba con la temperatura. Y se encuentra con la gran sorpresa que de repente la resistencia a la corriente baja a cero. La corriente puede circular libremente por el cable sin ningún impedimento. El cable no se calienta. Bueno, este descubrimiento de Onnes no tuvo tanto impacto fuera de la física porque era muy difícil y muy caro enfriar los gases a esa temperatura, sobre todo en gran escala. Pero en 1986, dos suizos, Bernotz y Müller, descubrieron unas cerámicas que no existen en la naturaleza, que cuando se enfrían se vuelven superconductores. Y eso representó una revolución en la física, porque nosotros conocemos las cerámicas como aisladores que nos permiten salvarnos de la corriente eléctrica, ¿no? Pero estas cerámicas eran únicas en que cuando se enfriaban se volvían superconductores. El asunto es que se volvían superconductores a una temperatura mucho más elevada que los superconductores anteriores. Y esto realmente causó una revolución en la física, porque nadie se imaginaba cómo una cerámica puede volverse superconductor, ¿verdad? Como un metal. Pero no solo eso, tampoco entendíamos nada de las propiedades de estos materiales. Todo lo que se medía era diferente. Entonces, un físico famoso dijo, bueno, tenemos que escribir el volumen 2 de los libros de texto. Pero yo vi una oportunidad allí, única, porque no es a menudo que a uno se le presenta la oportunidad de contribuir a la ciencia del futuro. ¿Qué pasó? Que yo estaba en esa época medio tiempo en la universidad y medio tiempo en el Laboratorio Nacional de Argonne. Y allí unos científicos consiguieron duplicar este experimento, fabricaron las cerámicas, y no solo eso, sino consiguieron mejorarlas también. Y tenía yo muchos colegas muy buenos, y juntos armamos un equipo de investigación para atacar este problema que parecía intractable. Tuvimos mucha suerte por el método que usamos, y descubrimos propiedades de las cerámicas que son iguales a los metales cuando se enfrían, y son superconductores, y otras propiedades que no son iguales. Entonces habíamos comenzado a entender algo. Es como armamos un andamio donde los otros físicos podían construir el resto del edificio. Bueno, y entonces hay otras ventajas que uno puede tomar de esos materiales que no requieren tanto enfriamiento y que son muy útiles. Ustedes conocen todas las torres y los cables que transportan la electricidad de aquí para allá. Imagínense si esos cables son superconductores. Se los puede enterrar, así como esto, en Long Island, es una instalación comercial, y transportan la energía sin torres y sin calentamiento. Y nos dejan un campo fabuloso para disfrutar. Bueno, se me está haciendo tarde. Otra propiedad es que los superconductores detectan con máxima sensibilidad los campos magnéticos. Entonces uno puede
ponerlos en las máquinas de resonancia magnética y obtener mucho mejores imágenes que antes, lo cual nos ayuda a todos a solucionar el problema de las enfermedades. Otra cosa que hacen los superconductores, que no voy a explicar mucho porque se me hace tarde, es que, perdón, esto no funcionó, no importa, que si ponemos los superconductores abajo en el tren y las vías son imanes, porque repelen los superconductores los imanes, el tren flota y puede andar a muy alta velocidad como este que viaja a 500 kilómetros por hora en el Japón. Bueno, pero espero haberles explicado qué es lo que a mí me apasiona y hago, la investigación y la enseñanza. Al final de cuenta todo es lo mismo, porque para investigar tengo que enseñarle a los alumnos cómo investigar. Por eso lo que me da más satisfacción es mirar a este mapa y ver que mis alumnos y postdoctorantes están esparcidos por todo el mundo, enseñando y investigando para un mundo mejor. Algunos liderando sus instituciones. Ahora me falta solo poner un punto en el Paraguay. Gracias.